Gloria a Dios. Vamos, hermanos, en esta mañana a adentrarnos en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a escudriñar las escrituras. Hay un tema que Dios ha puesto en mi corazón y que deseo compartirles en esta mañana del día domingo, primer día de la semana. Y voy a hablarles del remanente de Dios. Hermanos, en la Biblia, en 47 ocasiones aparece la palabra remanente, 45 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. Esa palabra significa lo que queda. Remanente significa lo que queda. Es decir, cuando ocurre algo difícil, catastrófico, y mucha gente se va o algunas cosas son destruidas y queda algo, lo que queda se conoce como el remanente. Amén. Cuando escudriñamos la Biblia, podemos observar que el pueblo de Israel durante muchas ocasiones atravesó momentos supremamente difíciles, donde mucha gente murió, mucha gente fue asesinada, donde mucha gente fue arrancada de su territorio y llevados a lugares distantes en la condición de cautivos, pero siempre quedó un remanente, siempre quedó un grupo pequeño a través del cual Dios se glorificó, Dios obró, al que el Señor cuidó, al que Dios les habló de forma directa. Mis hermanos, para nadie es un secreto lo que estamos viviendo. Me refiero a la pandemia. Ya estamos completando casi 13 meses de pandemia. O de pandemia no, primero comenzó el virus. Oímos allá en Wuhan acerca de un virus, del coronavirus, y luego esto fue propagándose hasta que se convirtió en pandemia, ¿sí? Y todos hemos de alguna forma sufrido las consecuencias de esta pandemia. Particularmente en mi familia, una tía mía murió hace como unos 4 meses por el coronavirus. Y hemos oído de mucha gente que ha perdido la vida, de muchos cristianos que han partido a la presencia de Dios a causa de este coronavirus. Sabemos de los estragos económicos en el mundo entero por causa de la pandemia y del aislamiento, de las cuarentenas a las que hemos sido sometidos. Hermanos, mucho se habla acerca del origen de este virus. Si esto fue creado en laboratorio, si es un plan siniestro para disminuir la población mundial, o si realmente esto pasó de los animales a los seres humanos. Yo realmente no sabría decirte a ciencia cierta qué fue lo que pasó. No sé. Pero lo que yo sí sé y de lo cual sigo 100% convencido es que nada ocurre en este planeta Tierra si finalmente Dios no lo permite. Amén. Todo lo que ocurre en este planeta Tierra es porque en últimas Dios lo permite. Entonces, no es que Dios creó el virus o que Dios envió el virus, sino que Dios ha permitido todo esto. Y creo que cada vez que Dios permite algo es con un propósito muy especial y con un propósito que tiene A, B y C. Hermanos, creo que parte del propósito por el cual Dios ha permitido esta pandemia, hermanos, es para de alguna forma sacudir a su iglesia y despertarnos y prepararnos para los acontecimientos próximos a suceder, hermanos. Yo creo que estamos en los principios de dolores y que estamos próximos a ese acontecimiento apocalíptico conocido como el arrebatamiento de la iglesia, que le da, hermanos, espacio a la manifestación luego del anticristo. Y luego entonces vienen los juicios de Dios en lo que se conoce como la tribulación y la gran tribulación. Así que
estoy convencido que Dios ha permitido esto para sacudir a su iglesia y enfocarnos en lo verdaderamente importante, hermanos. La iglesia estaba muy distraída y muy confundida con doctrinas de hombres, hermanos, pero esto ha vuelto a enfocarnos, hermanos, en lo verdaderamente importante, en nuestra relación con Dios, hermanos, amén, en el ganar almas para Cristo, en el hacer discípulos, en la importancia de la unidad familiar, bueno, etcétera, etcétera. Pero con tristeza tenemos que reconocer que ¿cómo llamarlo? Esta sacudida que la iglesia ha experimentado ha ocasionado que la mazorca se desgrane. ¿A qué me refiero con esto? A que mucha gente que estaba congregándose se hayan apartado, lo que significa que muchos de ellos en últimas eran solamente simpatizantes, pero no eran cristianos realmente nacidos de nuevo. Hermanos, y esto ha zarandeado la iglesia, como cuando se echa la arena sobre un cernidor y se mueve. Seguramente usted ha visto ese ejercicio. Entonces, la arena más diminuta comienza a caer y las piedras grandes quedan encima del cernidor. Hay una división. Cuando se cierne la arena, se causa, hermanos, una división de lo más grueso con lo más delgadito. Bueno, esto que estamos viviendo ha ocasionado eso. Por eso les decía hace algunos servicios que en los Estados Unidos se dice que el 35%, aproximadamente el 35% de la gente que se congregaba antes de la pandemia no volverán a congregarse. Hermanos, eso es muchísima gente. ¿Y por qué no volverán a congregarse? Porque eran simplemente simpatizantes. Ellos hacían parte de la multitud, pero no hacían parte de los discípulos. Esa multitud que se identificaba con la música, que se identificaba con el carisma del pastor, con la forma como se predica, gente que se sentía a gusto perteneciendo a un grupo, pero que realmente no conocieron a Jesucristo, nunca tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, por lo tanto jamás nacieron de nuevo. Ellos nunca fueron regenerados. A eso es que yo me refiero cuando digo que la mazorca se desgranó. Sin embargo, y gloria a Dios, porque aunque muchos, y en Estados Unidos se habla del 35%, se fueron, pero hay un remanente que ha permanecido. ¿Sí? Hay un remanente que ha quedado. Y gloria a Dios porque usted y yo hacemos parte de ese remanente, hermanos. Y dice el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 13 que serán salvos los que perseveren hasta el final. ¿Perseverar en qué? En la fe en Jesucristo, porque la salvación es por fe. Entonces serán salvos los que a pesar de, indistintamente de, hermanos, se mantienen firmes en la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su obra redentora. Ese es el remanente, amén. Ahora, por supuesto que nos causa tristeza ese grupo de gente que se va y que no regresan jamás, pero nos causa también alegría los que permanecen, los que quedan. Vamos a leer lo que dice primer libro de Reyes capítulo 19 del versículo 14 al 18. Primer libro de Reyes 19 versículos 14 al 18. Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar.
Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Versículo 18, por favor, léalo con mucho cuidado, póngale atención. Y yo haré, dice el Señor, que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Tremendo. Mis hermanos, Dios le dice a Elías, Elías estaba equivocado, pensando que el único que había quedado fiel al Señor era él. Y Dios le dice, no te equivoques, Elías, yo haré que quede. Acuérdese, remanente significa lo que queda. Yo haré que quede. ¿Que quede quién? Un remanente que no ha doblado sus rodillas ante Baal, que no se ha rendido ante Baal. Mis hermanos, en aquel tiempo la mayoría de los israelitas se habían apartado del Dios verdadero y estaban adorando a Baal. Eso es idolatría, adulterio espiritual. Pero dice Dios, un remanente permanecerá fiel. Aunque la mayoría se aparten, aunque la mayoría dejen de creer y dejen de adorarme, pero yo haré que quede un remanente. Hermanos, en estos tiempos, cuando esta situación de la pandemia está sacudiendo a la iglesia, Dios hará que quede un remanente, hermanos. Amén. Y con ese remanente Dios va a orar, y con ese remanente Dios seguirá operando grandes cosas aquí en la tierra, y a través de ese remanente Dios se va a glorificar, porque ese remanente va a ser usado, hermanos, para la última cosecha de almas antes del arrebatamiento. Amén. Ese remanente no va a negociar los principios de la fe. Ese remanente permanecerá fiel a la palabra, hermanos. Ese remanente seguirá rendido a los pies de Cristo, hermanos. Ese remanente no dejará de creer. Ese remanente va a preferir dar la vida antes que renunciar a los principios establecidos en la palabra del Señor. Amén. Así que, qué tristeza por todos los que se han apartado en el mundo entero a causa de la pandemia y todos los estragos que ha ocasionado, pero gloria a Dios por los que han quedado, porque ese es el remanente, hermanos. Ese es el remanente. Así que Dios le dijo a Elías, no te preocupes, ni te equivoques. Tú no eres el único que ha quedado. Yo tengo un remanente. Yo voy a orar para que quede un remanente. Ahora, por supuesto, cuando hablamos de 7,000, pues ese es un grupo pequeño. Por favor, estudie para aquel momento cuántas personas habitaban en Israel. Israel, a cuántas personas, hermanos, abarcaba. Y cuando usted compara ese número con 7,000, pues 7,000 es un grupo pequeño. Pero hermanos, la palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Mis hermanos, este es un tiempo muy delicado. Este es un tiempo, como decía mi abuela, muy fregado, hermanos, donde usted tiene que determinarse. O si usted hace parte de ese remanente de los que quedan, o usted, mi hermano, va a ser de aquellos que se apartan y terminan negando la fe. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 5. Romanos capítulo 11, versículo 5. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dice, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Vuelvo y lo leo. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Mis hermanos, yo podría hablarles de muchas cosas acerca de ese remanente, pero déjeme mencionarle dos cosas, y seguramente el próximo domingo le hablaré de algunas más. Lo primero que quiero decirle se encuentra en Isaías capítulo 10, versículo 20. Libro del profeta Isaías, capítulo 10,
versículo 20. Voy a mencionarle dos cosas muy importantes acerca del remanente, de los que quedan. Isaías 10:20 dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel, los que hayan quedado, por favor recuerde, remanente significa lo que queda. Aquí se está hablando del remanente. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Esto es muy poderoso. Hermanos, la Biblia dice que hay una característica muy importante en el remanente, en los que hacen parte de los que quedan, y es que ellos aprenderán a apoyarse en Jehová el Señor, en el Dios Todopoderoso. Mis hermanos, ¿qué significa apoyarse en Dios? Eso no es otra cosa que confiar plenamente en el Señor. Amén. Hermanos, cuando la gente se apoya en cosas o en personas diferentes a Dios, casi siempre la gente termina avergonzada. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente cambia, porque el corazón de la gente, hermanos, cambia. Amén. Pero nuestro Dios no cambia. Y en este tiempo de pandemia, y seguramente, como lo he dicho, los protocolos de bioseguridad continuarán durante todo este año 2021. No habrán muchos cambios. Tal vez nos van a tener así en toques de queda, uno y otro, y quizás no cuarentenas tan largas como las que vivimos en el 2020, desde marzo, no me acuerdo hasta cuándo, como hasta mayo. Si mal no recuerdo, tal vez no van a ser tan largas porque la economía no aguanta, pero muy seguramente los protocolos continuarán, ¿sí? Y por lo tanto, pues habrá toda una incomodidad y la economía seguirá, hermanos, de alguna forma tambaleando. Y es ahora más que nunca cuando el remanente, los que quedan, tenemos que apoyarnos ¿en quién? En Dios. Porque Dios no cambia, porque Dios no falla, porque Dios no miente, porque todas sus promesas son sí y amén, hermanos. Entonces, una de las características más importantes del remanente es que ellos se apoyan en Dios. Mi hermano, usted que hace parte del remanente, usted tiene que apoyarse en Dios. Y apoyarse en Dios, se lo repito, es confiar plenamente en el Señor, confiar plenamente en sus promesas, hermanos. La verdad es que los estudiosos no logran ponerse de acuerdo en cuanto a la cantidad de promesas que están registradas en la Biblia. Unos hablan de 7,000, otros hablan de 14,000, una vez leí de 70,000. Pero indistintamente de cuántas sean las promesas que la Biblia contiene, pero hermanos, vamos a creerlas, vamos a apropiarnos de ellas. Eso es apoyarnos en Dios. Amén. Entonces, hermanos, escuchamos noticias por la televisión, por la internet, por la radio, por donde sea, pero nosotros seguiremos apoyados en Dios, confiando en Dios. Sofonías 3:13 dice: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Hermanos, segunda característica, el remanente, los que quedan, son personas de integridad. Aquí dice que en ellos no se hallará injusticia, ni mentira, ni tampoco engaño, integridad. Así que dos características fundamentales que la iglesia de estos tiempos tiene que manifestar. Número uno, una confianza plena en Dios. La iglesia tiene que apoyarse en el Señor. Y número dos, integridad. Que no haya mentira, que no haya engaño, hermanos. Que haya
comunión entre lo que decimos y lo que hacemos, que haya integridad, hermanos, amén. Este es tiempo de arrepentimiento, este es tiempo para que nos convirtamos en Señor de todo corazón. Este tiempo, hermanos, es propicio para que le demos la espalda al pecado y nos consagremos totalmente a Cristo, hermanos, que estemos listos para el momento del arrebatamiento, que si es ya, tengamos la plena seguridad que nos iremos con el Señor, amén. Porque recuerden que con el Señor se van los que están avivados, a los tibios Él vomitará de su boca, aquí se van a quedar. Entonces, iglesia, dos características claves del remanente, de los que quedan, es que ellos se apoyan en Dios y ellos caminan en integridad. Y creo que esto, por supuesto, se aplica a la iglesia en estos tiempos, hermanos, amén. Y gloria a Dios, porque a través de ese remanente, como lo dije ahora, en este tiempo Dios se va a glorificar. El Señor va a actuar poderosamente a través de ese remanente. Hermanos, aún queda mucho por hacer. No podemos enclaustrarnos en cuatro paredes llenos de miedo. No, hermanos, tenemos que cumplir con la misión, hacer lo que nos corresponde hacer. El remanente hace lo que le corresponde hacer. El remanente cumple con el propósito de Dios. Mi hermano, gloria a Dios, porque usted hace parte de ese remanente, amén. Y usted se va a apoyar en Dios, usted va a caminar en integridad y usted va, hermano, a cumplir con la misión. Usted va a hacer lo que le corresponde hacer en estos tiempos. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor, te damos toda la alabanza en esta hora, mi Dios. Gracias, Padre mío, por el pueblo que permanece, Señor. En el mundo entero hemos oído de mucha gente que estaba, pero que se fue, Señor mío. Lastimosamente este remesón, esta sacudida, Señor, hizo que se desgranaran como una mazorca. Pero hay un grupo que ha quedado, hay un remanente que ha permanecido, y oro por ellos, oro para que se afirmen en la fe, oro para que permanezcan, Señor, en la fe, en el amor, Dios mío. Oro para que ellos cada día aprendan a apoyarse más en ti, para que caminen en integridad, oh Señor amado, en verdad, y para que cumplan con la misión que tú les has delegado. Oro en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por haber estado conectado con nosotros. Creemos que grandes cosas Dios hará con nosotros y estaremos alegres. Recuerda que puedes llamar al número que aparece en pantalla para que podamos recoger tu ofrenda o tus diezmos. O puedes también consignarlos en la cuenta corriente de nuestra iglesia con el número que aparece en pantalla. Gracias por tu fidelidad. Bendiciones.